Bienvenidos queridos pasajeros, el día de hoy por fin sale a la venta el Structure Deck Shadow, así que vamos a ir a Infinity Cards para recoger nuestras 3 copias y además vamos a hacer un breve análisis del deck y por qué considero que es de lejos uno de los mejores Structure Decks que han salido en años. Así que no se pierdan el video de hoy, va a estar bastante interesante. Y para las personas que les gusten las replays, ya contamos con 2 videos del deck Shadow, uno con la Master Rule actual y otro en el cual hacemos un testing del deck con el Master Rule que se aplicará para abril, es decir, donde podemos ya finalmente convocar Synchros, Exceed, fusiones en la Main Monster Zone sin requerimiento de un link. El video de hoy va a ser todo un viaje, pero va a ser un poco más sencillo porque simplemente vamos a hacer un unboxing y vamos a hablar un poco sobre el producto. Así que espero disfruten del video, vamos directo a Infinity Cards para recoger nuestros Structure Decks. Y si no están familiarizados conmigo o es primera vez que me ven, les digo que antes ya había salido ante cámaras en una entrevista para el canal Duelo Dominó. Le voy a dejar como en comentario fijado la entrevista por si aún no lo han visto. Todavía es temprano por la mañana, así que tengo suficiente tiempo como para poder grabar este video, editarlo y en la tarde o en la noche subir el Structure Deck Challenge del Structure Deck Shadow usando solo 3 copias del Structure Deck. Para quienes no estén familiarizados con el formato, los Structure Deck Challenge consiste en hacer una baraja solo usando 3 copias de un Structure Deck. Pero por supuesto en el mismo video voy a incluir recomendaciones económicas para quienes estén interesados. Con esto ya dicho, les recuerdo, hay 2 videos del deck Shadow ya en el canal. Se viene el unboxing, se viene el Structure Deck Challenge usando solo 3 copias del deck y se viene también el Structure Deck Challenge pero en Deck Profile, en donde voy a explicar el por qué elegí las cartas y por qué las estoy usando en esas cantidades. Así que sin más que decir, pónganse cómodos y disfruten de este viaje y recuerden que vamos a tener muchos más vlogs dentro del canal. De hecho, este video estaba programado para subirse después del primer vlog, pero todavía no lo termino de editar lamentablemente. Pero de todas maneras espérenlo, estén pendientes del canal que se vienen muchas cosas nuevas para el Exordio. Antes de comenzar con el unboxing quería mencionarles de 2 características que tienen los monstruos Shadow que van en Main Deck y los monstruos Shadow que van en el Extra Deck. Primero tenemos a los Shadow que van en Main Deck, que siempre manejan un efecto de volteo y además tienen un efecto que aplica cuando son enviados al cementerio por el efecto de una carta. Por este motivo, cartas que envíen al cementerio tus monstruos Shadow por costo no van a hacer que apliquen estos efectos. Ahora tenemos a los monstruos fusiones Shadow que tienen 2 características principales. La primera característica que tenemos es que tenemos monstruos Shadow fusión de todos los atributos y estos se invocan usando un monstruo Shadow más un monstruo del mismo atributo que el monstruo. En este caso Shadow Construct se invoca con un monstruo Shadow y un monstruo de luz. Y además el segundo efecto, que lo comparten la mayoría de fusiones Shadow con excepción de el Shadow Abkalon, que es el monstruo principal de este Structure Deck, es que cuando es enviado al cementerio nos permite añadir una magia o trampa Shadow del cementerio a la mano. Estos son aspectos que quisiera que tengamos en cuenta para lo que es todo el unboxing, porque voy a estar tratando de minimizar lo mayor posible la información. Así que vamos a pasar directo al unboxing, que en mi opinión es uno de los mejores Structure Deck que han salido en años, si es que no el mejor, porque es uno de los Structure Decks más completos que hemos tenido. No solo por la cantidad de cartas que trae, sino por la cantidad de reimpresiones buenas. Algo que me gusta de este playmat es de que, si notan, tiene como que un marco en las zonas donde colocan las cartas. Y es un marco con diseño, así que se ve bastante bien. Tenemos a el monstruo portada, el Shadow Abkalon, junto a el Shadow Construct y el Shadow Winda en sus versiones alternativas. En la parte de atrás justo hay una breve guía de cómo funciona el deck, con unos pequeños combos y productos sugeridos como el Duel Devastator, como el Ignition Assault, donde viene el Cross Ship, que es una carta indispensable para el deck. Más adelante vamos a estar haciendo una versión del deck Shadow a full, con todas las cartas que debería llevar, es decir, un deck Shadow ya completo. No lo abrimos por el abre fácil, pero ya estamos. Algo curioso es de que ponen al Shadow
Grista como la carta principal, lo cual me parece extraño porque ni siquiera es una carta que se use mucho en el deck. El Shadoll Grista tiene un gran efecto que enviando una carta Shadoll de nuestra mano podemos negar la invocación de uno o más monstruos que el oponente vaya a invocar especialmente. El único problema con este monstruo es que requiere un monstruo fuego, y este es un grave problema porque no vamos a tener ningún target válido que haga sinergia con el deck. La segunda carta es el Shadoll Abkalon, que es la carta protagonista del Structure Deck, la que se ve en la portada. Su efecto indica de que cuando es invocada especialmente podemos negar el efecto de una carta boca arriba en el campo, y su segundo efecto, cuando es enviado al cementerio podemos añadir una carta Shadoll y luego enviar una carta de nuestra mano al cementerio. El primer efecto es muy útil porque no se limita solo a cuando es invocada por fusión. Si nosotros la invocamos desde el cementerio, por ejemplo, podemos también activar su efecto, así mismo como si la invocamos durante el turno del oponente con el Shadoll Fusion. Esto nos va a permitir hacer interrupciones durante el turno del oponente que van a ser bastante útiles. Luego tenemos al Shadoll Construct, el monstruo jefe del deck, que se puede invocar como un monstruo Shadoll y un monstruo de luz, porque es el motor principal que vamos a tener para enviar monstruos Shadoll al cementerio. Incluso vamos a poder enviar magias y trampas Shadoll, debido a que su efecto no se restringe a solo enviar cartas de monstruo. Además, como todas las demás fusiones Shadoll, cuando este monstruo es enviado al cementerio podemos añadir una magia o trampa Shadoll en nuestro cementerio a nuestra mano. El único monstruo fusión Shadoll que no comparte este efecto es el Shadoll Abkalon, del cual habíamos hablado antes. Pero su segundo efecto de todas maneras sigue siendo muy útil porque podemos añadir una carta directamente del deck a la mano. Chaos Squad Shadoll es un monstruo que es un tanto versátil pero que realmente no tiene tanto uso en el deck. La mayor ventaja que tiene el monstruo es que es un monstruo de luz y es un monstruo Shadoll, por lo cual tiene mucha sinergia con el deck. Es una carta que a lo mucho quisieras ver a uno. Ahora tenemos a Windy Shadoll, que es de lejos la carta más útil nueva que viene en el Structure Deck, porque es la carta que nos acelera las jugadas. Su primer efecto indica de que cuando es volteada podemos invocar desde el deck un monstruo Shadoll en posición de defensa boca abajo o boca arriba, excepto ella misma. Y su efecto, cuando es enviado al cementerio por el efecto de una carta, nos permite invocar un monstruo Shadoll en posición de defensa boca abajo, excepto ella misma. El primer efecto, el efecto de volteo, incluso nos va a permitir invocar los monstruos en posición de defensa boca arriba, lo cual nos va a facilitar mucho las invocaciones Link. Ahora tenemos a Ariel Shadoll, que tiene una mecánica interesante con los monstruos desterrados. Su efecto de flip nos permite seleccionar un monstruo Shadoll que tengamos desterrado e invocarlo especialmente. Este efecto tiene una gran sinergia con una carta Shadoll nueva que vamos a ver más adelante. Esta carta, cuando es enviada al cementerio por el efecto de una carta, además nos permite desterrar hasta 3 cartas del cementerio. Y esto es un gran efecto porque puede funcionar de manera disruptiva durante el turno del oponente si es que nosotros le enviamos al cementerio con, por ejemplo, el Shadoll Fusion. Así podemos generar disrupciones durante el turno del oponente, desterrándole cartas que consideremos que sean peligrosas para el juego. Ahora tenemos a Encarnación Sombreña Resh, no estoy muy seguro cuál es su nombre en inglés. Esta carta es increíblemente versátil porque cuenta con 3 efectos. El primero es que nos permite invocar un monstruo Shadoll del cementerio en posición de defensa boca arriba o boca abajo. Y los otros efectos es que desterrando un monstruo Shadoll del cementerio vamos a poder cambiar la posición de un monstruo que controlemos, poniéndolo boca abajo o volteándolo boca arriba. Esto es bastante útil porque nos va a permitir cambiar la posición de nuestros monstruos durante la Battle Phase. Por ejemplo, si nuestro oponente está atacando a un Shadoll que tengamos en el campo, nosotros podemos cambiarlo boca abajo para que cuando el oponente ya esté realizando su ataque, este monstruo se voltee y aplique su efecto flip. Esta es una de las mejores cartas que ha llegado en el deck y sin duda es una carta que deberíamos jugar a 2 o incluso hasta 3. Ahora tenemos a el Shadoll Winda, que es una carta clásica que viene con un efecto para restringir las invocaciones especiales por turno. El hecho que sea un monstruo de oscuridad y que sea tan fácil de invocar porque solo requiere un Shadoll y un monstruo de oscuridad hace que sea un objetivo perfecto para superpolimerización. Además cuenta con un efecto de protección que no puede ser destruido por efecto de cartas del adversario. Ahora tenemos a el Shadoll Shekinaga. El Shadoll Shekinaga es una carta que me gusta mucho que haya sido reimpresa porque antes era hasta cierto punto escasa. Y el Shadoll se usaba por mucho tiempo como un motor para ir segundo, porque las ventajas que te brinda Shadoll Fusion junto a otros monstruos que puedas enviar al cementerio Shadoll hacía de que ese motor sea bastante viable para ese tipo de estrategias. Sin mencionar que el Shadoll Shekinaga es un gran monstruo defensivo porque tiene 3000 de defensa y además tiene un efecto que nos permite negar el efecto de un monstruo que haya sido invocado especialmente y además destruirlo. Entonces es una gran herramienta para defenderse y es bastante genérico porque solo requiere un monstruo Shadoll y un monstruo de tierra. Ahora tenemos a la carta principal del deck, la Shadoll Fusion.
La Shadow Fusion, como había mencionado antes, se usaba mucho en motores para ir segundo, porque Shadow Fusion, cuando el oponente tiene un monstruo invocado del extra deck, podemos activarla enviando los materiales del deck al cementerio. Es una carta que debemos llevar a 3 de todas maneras. Y ahora pasamos directamente a los monstruos Shadow. Ahora tenemos a el Shadow Falco. Shadow Falco, su efecto de flip nos permite invocar un monstruo Shadow que tengamos en el cementerio en posición de defensa boca abajo. Y su segundo efecto, cuando es enviado por el efecto de una carta, nos permite invocarlo a él nuevamente en posición de defensa boca abajo. Ahora pasamos a Shadow Hedgehog. El Shadow Hedgehog es nuestro buscador principal del deck. Su efecto flip nos permite añadir una magia o trampa Shadow, que es el efecto más útil. Y el segundo efecto, cuando es enviado al cementerio por el efecto de una carta, nos va a permitir añadir un monstruo Shadow a la mano. Ahora tenemos el Shadow Squamata, que cuando es volteado nos permite seleccionar un monstruo en el campo y destruirlo. Y el segundo efecto nos permite enviar una carta Shadow directamente del deck al cementerio. Esto hace que sea una de las cartas más versátiles del deck, siendo una ruta fácil para enviar cualquier magia o trampa Shadow del deck al cementerio. Ahora tenemos al Shadow Dragon, que podemos seleccionar una carta que controle el adversario y devolverla a la mano. Esto es bueno porque no se limita solo a monstruos, sino que también podemos devolver magias y trampas. Pero el efecto por el cual es más conocido es por el segundo, que cuando es enviado al cementerio por el efecto de una carta, podemos destruir una magia o trampa del oponente. Justo como había mencionado que el Shadow se usaba como un motor para ir segundo, el objetivo que usualmente se usaba para enviar al cementerio con Shadow Fusion era el Shadow Dragon para deshacerse de un recurso más del oponente. Pasamos al Shadow Beast, que nos va a permitir robar 2 cartas y descartar una cuando es volteado, y que cuando es enviado al cementerio por el efecto de una carta nos va a permitir robar una carta. Shadow Beast va a acelerar el deck porque nos va a permitir robar más cartas. Ahora pasamos a Shadow Hound. El primer efecto de volteo nos permite añadir una carta Shadow del cementerio a la mano, y el segundo efecto nos permite seleccionar un monstruo en el campo y cambiar su posición de batalla. Ahora pasamos a los Shadow que son péndulo, los Shadow que son parte del arquetipo Zefra. Ninguno de los dos tiene mucha utilidad en el deck. Realmente creo que la única razón por la cual fueron reimpresos es porque este es un deck Shadow, precisamente. Ahora sí pasamos a una de las reimpresiones que son de las mejores en el deck, y es el Black Luster Soldier en Boy of the Beginning. Es una carta clásica con un efecto bastante devastador, y me parece que es una reimpresión bastante buena porque es una carta que no se encontraba tan fácilmente. De hecho, esta carta fue reimpresa hace unos años en común, pero era increíblemente escasa. En el deck Shadow puede tener cierta utilidad porque usamos bastantes monstruos luz para enviarle al cementerio con Shadow Fusion, pero no recomendaría llevarlo más de uno en caso quieras jugarlo. Pasamos a Lava Golem, que es otra reimpresión bastante interesante. Lava Golem es un monstruo de fuego que nos va a permitir deshacernos del campo del oponente, tributando 2 monstruos. El Lava Golem es una reimpresión bastante interesante porque es un monstruo de fuego que nos va a permitir invocar al Shadow Grista, y además es un monstruo bastante útil para deshacernos del campo del oponente, porque nos permitirá tributar 2 monstruos del oponente para invocarlo especialmente. Ahora pasamos al Dark Armed Dragon, que es otra reimpresión que ya se había visto mucho. La carta no creo que sea tan útil en el deck, a pesar de que podría parecer que tiene un efecto tan destructivo. Yo creo que es una carta que no va a tener uso en el deck. Ahora tenemos a Colacuento Durmiente, si mal no recuerdo su nombre es Fairy Tail Sleeper. Es una carta X que no aporta mucho al deck. Tenemos a Perfumage Trick Clown, que cuando es enviado al cementerio pagando 1000 de vida podemos invocarlo de nuevo. Es el objetivo principal que tenemos para enviar con Shadow Fusion cuando queremos invocar a Shadow Construct. Pasamos a Armageddon Knight, que nos va a permitir enviar un monstruo Dark al cementerio, siendo uno de los mejores starters que tenemos. Ahora hablemos de Felis, la arquera luminosa. Felis lamentablemente no tiene mucha sinergia con el deck, porque este monstruo, para invocarse especialmente por su efecto, requiere ser enviado al cementerio por el efecto de un monstruo. Así que cuando lo enviemos al cementerio con Shadow Fusion no va a aplicar su efecto. Electromagnetic Turtle, que es otro objetivo para enviar con Shadow Fusion al cementerio cuando queremos invocar a Construct. Tiene un efecto de protección interesante que nos permite terminar una Battle Phase una vez por duelo. Tenemos a Mathematician, que es el principal starter del deck. Esta carta nos va a permitir enviar cualquier monstruo del deck al cementerio. Además es un monstruo tierra, por lo cual va a ser útil para invocar al Shadow Shekinaga. Ahora tenemos a Kuribandit, que es una carta bastante lenta lamentablemente, no creo que tenga uso. Y Pero Cerberus, que originalmente se usaba mucho en el Shadow para invocar al Shadow Shekinaga. Su efecto indica de que cuando recibes daño de batalla o por el efecto de una carta del adversario, mientras esa carta está en el cementerio, puedes desterrar esa carta y seleccionar una carta en el campo del oponente y destruirla. Tenemos el campo Shadow. El Shadow Fusion, que constantemente lo estaba mencionando en el video, para invocar fusiones durante el turno del oponente. Además nos permite invocar nuestras fusiones durante la Battle Phase, que nos va a permitir ocasionar más daño. Ahora tenemos Fusión Shadow Nifi, no sé cómo se pronuncia la verdad. Esta carta es una carta de equipo que nos va a permitir seleccionar un monstruo Shadow y cambiar su atributo.
así que podríamos invocar cualquier fusión Shadow en teoría con esta carta, pero lamentablemente considero que es bastante lenta y no aporta mucho al deck, así que yo diría que si quieren jugarla la jueguen a uno a lo mucho. Ahora pasamos a la parte que más me gusta, que son las reimpresiones del deck. Super Polimerización es una carta increíblemente versátil, sobre todo en este deck. Como contamos con tantas fusiones diferentes, vamos a poder usar cualquier tipo de monstruo que controle el oponente para usarlo como material para invocar nuestras fusiones. Recuerden que tenemos monstruos de fuego, monstruos de viento, monstruos de agua, monstruos de luz. Es una carta que definitivamente tenemos que llevar a 3 y conservarla sobre todo. La Instant Fusion, que nos va a permitir invocar a Wyndham, y la ventaja de Instant Fusion es de que nos permite invocar debidamente a los monstruos por fusión, por lo cual si nosotros queremos revivir al Shadow Wyndham que fue invocado con la Instant Fusion, vamos a poder hacerlo sin ningún problema, porque cuando invocamos un monstruo con esta carta se trata como una invocación por fusión, así que estamos cumpliendo con los requerimientos de invocación. Allure of Darkness, que es un motor de robo esencial para cualquier deck Dark. El Foolish Burial, para enviar cualquier monstruo Shadow del deck al cementerio. El Living Fossil, que es una carta que nos permite invocar un monstruo de nivel 4 o menor, si mal no recuerdo. La carta es útil, pero en este deck no creo que tenga tanta utilidad. Tenemos Pot of Avarice, que es una de las grandes reimpresiones de este deck, porque Pot of Avarice fue liberada de la banlist hace muy poco. Y nosotros dependemos constantemente de enviar monstruos al cementerio, por lo cual esta carta muy raras veces va a ser una carta muerta. El hecho que reciclemos recursos y a la vez robemos cartas es algo realmente increíble. Ahora tenemos a Twin Twister, que es el reemplazo del Harpy's Feeder Duster que venía en la versión OCG. Esta carta es la mejor herramienta que tenemos para remover Back Row actualmente. Ahora Shadow Core puede invocarse como si fuera un monstruo y cambiar su atributo a cualquier tipo. Además tiene el efecto de que cuando es enviado al cementerio nos va a permitir añadir una carta Shadow, magia o trampa del cementerio a la mano, excepto ella misma. Sinister Shadow Games es una carta que antes se usaba a 3. Esta carta es el Foolish Burial del deck. Lamentablemente es una trampa, pero tiene la ventaja de que además de enviarte cualquier monstruo Shadow del deck al cementerio, te permite cambiar la posición de un monstruo que tengas boca abajo a posición de defensa boca arriba, con lo cual puedes activar los efectos flip de tus monstruos Shadow. Pure Shadow Eon es una carta que tiene el efecto de incrementar ataque a tus monstruos. Ahora pasamos a Lost Wind, que es otra reimpresión bastante buena. Lost Wind tiene el excelente efecto que nos permite negar el efecto de un monstruo que haya sido invocado especialmente del oponente y además reducir el ataque de ese monstruo a la mitad. Además, si esta carta está en el cementerio y el oponente invoca un monstruo especialmente, vamos a poder colocarla directamente del cementerio en nuestro campo, por lo cual tiene doble utilidad. Solo hay que tener presente que si esta carta fue colocada en el campo nuevamente de esta manera, si abandona el campo va a ser desterrada. Tenemos ahora Unending Nightmare, que es una reimpresión bastante interesante porque es una carta side deck que podemos tener en cuenta. Y tiene un efecto bastante bueno que se usaba para contrarrestar cartas péndulo, porque pagando 1000 puntos de vida podemos destruir una carta boca arriba, magia o trampa una vez por cadena. Entonces, cada vez que el oponente activaba una nueva escala o cualquier magia continua o trampa continua, nosotros podíamos activar esta carta y simplemente destruirla. Tenemos ahora Fusión Necro Fusion, es como una Miracle Fusion genérica para invocar monstruos fusión, pero lamentablemente los materiales que usemos se van desterrados boca abajo. Ahora pasamos a los monstruos restantes del extra deck, que es Shadow Wendigo, que tiene un efecto defensivo, aunque lamentablemente esta carta no tiene mucho uso en el deck. Tenemos a la fusión Shadow de agua, que tiene un efecto increíble que impide que ningún jugador pueda invocar monstruos de manera especial desde la mano o del cementerio usando cartas mágicas o trampas. Este efecto que tiene es continuo, así que es una carta muy interesante para tener en cuenta, aunque lamentablemente no contamos con tantos monstruos de agua como para invocarlo. Y por último tenemos a Shadow Construct. Ahora, si bien podría parecer que esta carta no es tan útil debido a las flechas que tiene, el segundo efecto hace que esto tenga mucho más sentido, porque enviando una carta Shadow de la mano o alguna carta Shadow boca arriba que controlemos, vamos a poder invocar esa carta especialmente del cementerio. Este fue el unboxing del Structure, que espero que les haya gustado. Voy a hacer un análisis bastante breve de lo que es el Structure Deck, hablando de las mejores cartas y porque considero que es de los mejores Structure Decks que han salido. Ahora toca hablar de por qué creo que este Structure Deck es de lejos uno de los mejores que hemos recibido en años, si es que no el mejor Structure Deck que ha salido hasta ahora.
Considerando que los Structure Decks sirven para aportar nuevas estrategias a decks antiguos o para introducir arquetipos nuevos, mediante un formato en el cual tenemos un Structure Deck, es decir, una baraja ya lista para jugar, lo que hace el Structure Deck Shadow es elevar esta propuesta un poco más allá, porque además de brindarte un deck increíblemente completo como un total de 49 cartas, está el hecho que es un deck competente y que además trae increíbles reimpresiones, que como mencioné en el unboxing, no son reimpresiones de cartas que hayan sido altamente costosas como una Infinite Impermanence. Lo que tenemos aquí es un conjunto de cartas buenas que impulsan un deck como debería ser, reimpresiones excelentes y un extra deck casi completo. Cuando yo abrí las 3 copias de un Structure Deck Salamangreat y vi que venían 15 cartas para jugar en el extra deck, me sentí bastante sorprendido porque es algo que no se ve muy a menudo. Es algo que también ocurrió en el deck Rocket. Pero lo que ocurre aquí es que comprando 3 copias tenemos incluso para elegir qué jugar en el extra deck. Podemos ser selectivos con las cartas que vamos a llevar. Tenemos el extra deck completo con cartas Shadow que antes han sido muy buscadas, como el Shadow Shakinaga. Y además tenemos una gran variedad de monstruos de fusiones con efectos muy versátiles para realizar cualquier tipo de jugadas. Por las reimpresiones tenemos varias cartas de utilidad para el deck, pero una de las cosas que más me gusta del Structure Deck es que además de ser muy completo, viene como opciones para usar de side deck, como el Lava Golem, Twin Twister, Super Polimerización, Unending Nightmare y en algunos casos también Lost Wind, que es una carta que incluso puede ir de main deck. Esto le da un plus increíble, son cartas increíblemente buenas que vienen en una sola caja. Esto es algo a destacar y que incluso levanta los estándares de calidad de un Structure Deck regular. Con este Structure Deck tenemos un deck competente, con monstruos altamente versátiles y con las cartas necesarias para jugar el deck de la forma más óptima. Para jugarlo completo requerimos de una muy poca inversión, siendo la ausencia de links que apunten a la main Monster Zone el mayor defecto que tiene el deck, porque nos vamos a ver limitados a solo poder controlar una fusión a la vez, a menos que la revivamos con algún efecto desde el cementerio. Pero fuera de ello, este es un Structure Deck increíble por el valor que tiene y por el hecho que es un Structure Deck que está yendo más allá al también incluir cartas para side deck. En algunos casos se han visto otras cartas para side deck, como en el caso de Salamangreat, que incluía Ghost and Match, pero era solo una carta dentro de 40. Y esto es algo que me pone muy feliz, porque es algo que recomendaría a cualquier persona que esté iniciando, porque es un deck completo, competente y hasta cierto punto fácil de usar. Así que si tú estás iniciando en el juego, yo te recomendaría de todas maneras que inviertas en este deck, porque es un deck completo con opciones para side deck y con reimpresiones increíbles de staples. Así que incluso si no eres nuevo y quieres jugar algo diferente, puedes comprar 3 Structure Deck Shadow y ya tener un deck bastante competitivo, agregando solo un par de monstruos links, como lo puede ser Cross Ship, Borreload Dragon o Borrel Sword Dragon o cualquier otro monstruo que apunte a la main Monster Zone. Con esto dicho, vamos a ir a la parte final del video para hacer un recopilatorio de lo que hemos obtenido el día de hoy. Lo que obtuvimos el día de hoy fue todo el núcleo, todo un core para hacer un deck Shadow. Hoy día también obtuvimos 3 copias del Black Luster Soldier, 3 Mathematician, 3 Lava Golem y 3 Electromagnetic Turtle que pueden ser usados para deck profiles más adelante. Asimismo obtuvimos 3 copias de Super Polimerización, Fusión Instantánea, Allure of Darkness y Pot of Avarice, junto a 3 copias de Twin Twister. Y eso ha sido el unboxing del Structure Deck Shadow. Traté de agregarle cuanta información sea posible adicional para que no sea un unboxing clásico. Algo que quizá muchos se pregunten es por qué hice esa recapitulación al final. La idea de esto es que se vea una especie de progreso en el cual yo voy armando decks con cartas que obtuve con productos pasados. De esta forma dándole un poco más de continuidad a esta serie de vlogs y aportando un poco más a este formato de videos que vamos a hacer. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Bleaching Beard del Exordio Duelista y ha sido realmente un placer estar con ustedes. Este video ha sido todo un viaje, pero este video no termina aquí, sino en la sección de comentarios, en el cual tu comentario puede enriquecer este video aportando nuevas ideas o sugerencias de cómo mejorar este contenido. Les recuerdo que se vienen muchos cambios en el Exordio, pero que seguiremos siendo un canal de replays, así que vamos a seguir subiendo estos videos
con la misma regularidad de siempre, pero queremos aportar un poco más, queremos hacer contenido un poco más variado, ya que como había mencionado en una entrevista que me hizo Duelo Dominó previamente, si no lo han visto les recuerdo que el link a la entrevista está en el primer comentario. El formato de replays es bastante limitante y yo quisiera hablar de muchos más temas de los cuales no puedo hablar debido a ese formato. Así que espero que les guste este nuevo formato de videos, para mí ha sido realmente un placer hacerlo. Y si te gusta este formato de videos o te gustan ya de por sí los videos de replays de Yu-Gi-Oh! Pro, recuerda dar like, comentar, compartir, suscribirte y activar las notificaciones activando la campanita, porque esto nos ayuda a que YouTube, mediante su algoritmo, nos recomiende en la sección de videos recomendados, y eso me ayuda mucho. Hasta un siguiente viaje, nos vemos.